¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con la contadora y economista Fernanda Kolke para que nos dé un panorama, como ella está viendo la economía, el contexto en general a nivel nacional después de la elección y además lo que pasa en la provincia de Jujuy, el alto nivel de endeudamiento, esta suerte de preocupación que hay en distintos actores que interactúan con el Estado, que no cobran, de manera que es un síntoma de colapso de la economía, digamos, del sistema financiero en la provincia de Jujuy. Se lo vamos a preguntar a ella, que tiene alguna experiencia en el tema. Lo decía en la radio esta mañana, dos grandes ausentes en la noche después de la elección en el búnker del presidente de la República. La señora Carrió, por un lado, que en algún momento vamos a analizarlo, y el señor Morales, el gran ausente, en el momento más difícil del presidente. El señor Morales eligió quedarse en Jujuy y hablarle a los jujeños. ¿Como un patrón de estancia? La verdad no lo sé. Pero sí se adjudicó la responsabilidad de cuidar a los jujeños. Y en primer lugar, creo yo, los jujeños saben cuidarse solos. En todo caso, los jujeños deberán cuidarse de las tropelías de los dirigentes. Es una cosa totalmente distinta, totalmente al revés. Y en este sentido, el señor Morales deberá tomar nota, me parece a mí, de estas cosas. La paz no se negocia, dijo el gobernador. Estoy seleccionando algunos de los párrafos de su discurso de anoche. La paz no se negocia, dijo Morales. Fenómeno. Si eso es así, que comience a pagar y a cumplir con lo que corresponde. Proveedores, embargos, sueldos atrasados, ley de coparticipación municipal, ni hablemos de la deuda. Son todas luces amarillas que comprometen la paz en Jujuy. De manera que, le diré al gobernador, es al revés, señor Morales. Usted habla de que no le va a dar espacio a la violencia. De manera que si no paga, sus incumplimientos seriales terminan promoviendo la violencia. Además, usted dice que es mucha más la gente que quiere la paz y quiere respeto. Trabaje para eso. Páguele a la gente como corresponde. No ningunee a los proveedores, no ningunee a los intendentes que están mendigando con este calor en la casa de gobierno para que alguien los atienda. Y además, practique la austeridad y la transparencia. Sin austeridad y sin transparencia no hay paz. Tampoco hay futuro. Usted se reunió con el señor Sapsay, estuvo aquí en el programa. Pero me parece a mí que usted no le dijo toda la verdad. ¿Sabe lo que piensa Sapsay? Que mientras haya corrupción, no hay posibilidades de crecer. Usted se cuida, pero usted, y también a la corporación política, es muy distinto de cuidar al pueblo, muy distinto. Cuidar al pueblo no es gobernar con los amigos, sino elegir a los mejores. Cuidar al pueblo es escuchar. Usted hace mucho que no escucha. Si escuchara al pueblo, ya hubiera convocado al diálogo. Sin embargo, no lo hace porque en vez de cuidar a la gente, la subestima. De manera que la pregunta sería la siguiente: ¿qué está esperando? ¿Un santiagazo, como pasó en Chile, donde el presidente de la República tuvo que pedir perdón y a renglón seguido echar a su gabinete completo? Me parece que no hay que jugar con fuego y hay que aprender de lo que está pasando a nuestro alrededor. Si usted no cambia su gabinete, esto se interpreta como una provocación a los jujeños, que no encuentran la solución frente a un Estado incapaz. Usted lo sabe mejor que yo. Usted ha optado por gobernar con sus amigos, pero la realidad es que muchos de ellos no dan con el ancho. ¿Se da cuenta? Y pese a ello, usted los mantiene en su lugar. Pregunto, ¿esto no termina siendo una provocación? ¿Su postura es una contribución a la paz
o por el contrario le está poniendo en peligro? Pregunto. La sumisión a los amigos, que es lo que yo veo que usted hace, provoca los abusos de poder que hoy vemos, más otros actos o conductas aberrantes que están pasando, aunque usted los oculta y además usted disimula. ¿Sí? De manera que yo pienso que usted cree que gobernar es una aventura. Es una aventura política. Y es por eso que no se desprende de sus amigos. Gobernar, creo, en este contexto, es otra cosa totalmente distinta. Es colocar en cada posición a los mejores perfiles. Su gobierno no va a trascender porque, ¿sabe qué? Para eso se requiere a los mejores para gobernar. De manera que si usted habla seguido sobre la paz, debe pensar algunas cosas más. Primero, resolver la agenda que tiene pendiente, porque si no, eso va a promover el enojo social. Yo personalmente estoy cansado que me hable de Milagro Sala a las 24 horas del día. Cansado, en serio. Y yo creo que puedo hablar porque la enfrenté aquí. ¿Se acuerda? De manera que si usted quiere evitar el enojo social, tiene que repensar su gabinete. Los amigos, llévelos en el corazón, pero lejos de la gestión, lejos. De lo contrario, su relato sobre la paz va a terminar siendo eso, un relato. En un minuto vuelvo y hablamos ahora sí con la contadora Colque, que está aquí en nuestros estudios. Gracias, director, muy amable. Fernanda Colque, economista, contadora, está con nosotros. Gracias por venir. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Alejandro, por la invitación y saludo a toda su audiencia. Bueno, la consulto porque queremos saber, con una impronta jujeña, cómo está viendo el contexto económico. Después de la elección, ¿se puede decir así? ¿Está bien planteado así o no? Y sí, obviamente todo este conjunto de hechos que sucedieron post-paso ha generado un conjunto de incertidumbre cada vez mayor y que se ha terminado de definir ayer con la elección del presidente. Por lo tanto, a partir de hoy lo que esperamos son obviamente las señales ya claras de quién va a ser el próximo presidente del país. Así que en ese contexto, todo el conjunto de los agentes económicos están esperando ese tipo de señales, ¿no? En este caso, más allá que el presidente actual, Macri, va a gobernar hasta el 10 de diciembre, que es lo que tiene que suceder, el mercado espera saber cuáles son las decisiones en materia tanto cambiaria, inmediatas, cambiarias y de deuda del nuevo gobierno. Ahora, este cepo, ¿no?, que anunció anoche el Banco Central, ¿usted cree que va a calmar a los mercados o por el contrario genera más? No, lo que hace, en realidad ningún tipo de medida extrema calma algo, ¿no? Ajá. Es cada vez se torna más la incertidumbre o mayor la necesidad de información en este caso. Lo que va a pasar simplemente por ahora, lo que se ha pretendido es evitar una nueva corrida. Si me preguntas a mí, tendría que haberse tomado mucho antes, pero obviamente por cuestiones políticas de campaña fueron decisiones que esperaron a esta definición. Se necesita en este momento, como se dice, cerrar la canilla definitivamente, porque lo que ha pasado, por ponerte $200 por mes, digamos, es casi nada, lo cual va a generar obviamente un incremento, ya se está notando, de una brecha inmensa con lo que es el mercado paralelo, en este caso del dólar, que ya está en un 30% por encima del mercado, del precio oficial actualmente. Usted habla del dólar blue. Sí, más que del blue, hablamos del dólar que se llama de operaciones que están haciendo de compra de bonos y títulos en pesos, okay, que cambian en dólares. Ok, ¿sí? son $3. $3 en claro, realidad, que hoy tienen importancia. Entiendo. El blue está muy cerquita todavía, sí, está cercano a un 10% está del precio oficial. Y de cambiario, que se llama este dólar de operaciones de bonos, está en un 30% en la brecha en este momento. ¿Y esto, desde el punto de vista del mercado, qué significa? Está significando que lo que hoy las empresas, que se le ha cortado absolutamente todo el acceso a los dólares, están buscando este tipo de operaciones porque siempre el argentino busca de qué manera saltar y porque además seguramente lo necesita. Claro.
para sus operaciones, de qué manera saltar y esta brecha, este dólar sería el de cambiario que le llamamos, de operaciones cambiarias, el que nos estaría marcando en definitiva hoy el precio real de mercado, de oferta y demanda del dólar, que hoy está más o menos un 30% por encima, casi 79 pesos por dólar. Está muy bien. ¿Usted cree que el señor Fernández va a tener que tomar medidas en el campo económico desde el punto de vista ortodoxo? Yo creo que en realidad va a tener que tomar medidas en conjunto, ¿no? Pensar una sola medida o pensar en lo que se vivió anteriormente, yo sé que muchos han retrotraído la memoria de lo que fue el último gobierno de Cristina Kirchner, que terminamos en un conjunto de operaciones de cepos y de dólares, creo que había más de 3, me parece, estoy segurísima. Yo creo que no son medidas que ayuden, obviamente, ¿no? Fueron todas medidas transitorias y de tapa, como yo digo, tapa heridas en ese momento, pero que terminaron, digamos, no llevando a un buen lugar. Lo que hay que hacer ahora es tomar lo que se denomina un plan integral, conjunto, que tiene que abarcar no solamente el aspecto cambiario en este caso, sino también fiscal, ¿sí? Y cuando hablamos de fiscal, el gobierno de Macri hasta ahora vino tomando y adoptando medidas de tipo monetaria, ¿no? ¿Sí? de secar la plaza. Había que secar la plaza para evitar la inflación. Y en realidad la cuestión sigue siendo fiscal. Acá el gran flagelo, la gran enfermedad es la inflación. Y la inflación proviene justamente por una cuestión fiscal que no solamente está prendido a lo monetario, que en este caso fue las decisiones que decidieron tomar, digamos, el gobierno de Macri, ¿no? Entonces yo creo que son múltiples los instrumentos, son fiscales, son monetarios, son cambiarios, y obviamente la famosa reestructuración de la deuda que entiendo seguramente van a encarar. Digamos que el problema en sí económico de la Argentina tiene múltiples facetas, ¿no es sí, cierto? Totalmente. Facetas. Múltiples facetas, porque va desde el inicio el fiscal, es decir, un Estado que no ha sabido reestructurar su administración, es decir, gasta más de lo que tiene, y por lo tanto se consume el ahorro de los otros agentes económicos, compite con las empresas, se lleva los ahorros para la inversión, y un país que no invierte tampoco tiene posibilidad de crecer, ¿no? O sea, no se trata solamente de activar, en este caso, que lo escuché al nuevo presidente, decir que se va a activar el consumo, que indudablemente es una de las facetas. El consumo no es la único que conforma, digamos, en este caso, la riqueza del país, sino que también está la inversión, que es lo que tanto apostó el gobierno de Macri, y las exportaciones. Pero necesitamos actuar sobre las 3 variables en conjunto para lograr el incremento del crecimiento del producto que sería la riqueza que tiene el Ahora, país. en términos de plazos, contadora, en términos de plazos, haciendo las cosas medianamente bien, razonablemente, en conjunto, como dice usted, ¿cuánto tiempo puede pasar para que se vea una recuperación de la economía? Yo prefiero no dar plazos porque vinimos de plazos, ¿no? Primero eran 6 meses, luego 12 meses, después 4 años, y es como que la gente siempre se termina decepcionando más y es como que uno se desalienta, digamos, en este caso, cuando pretendemos dar soluciones mágicas. No existen soluciones mágicas. Lo que sí va a importar mucho en este momento es la capacidad que tenga el nuevo gobierno de sentarse con el Fondo Monetario para reestructurar el tema de la deuda y esperar este auxilio. Acuérdense que está pendiente aún el desembolso de 5.400 millones de dólares del fondo, que para Argentina va a ser un respiro a la hora de tener que ver. El gran componente hoy complicado que tiene Argentina es el vencimiento de la LELIQ. Sí. La LELIQ son letras de liquidez del Banco Central de corto plazo. Son de 7 días a veces los vencimientos. Eso, lamentablemente, hoy para Argentina es un enorme riesgo porque, o sea, ¿cuáles son las LELIQ? Voy a decir, en este caso la única ventaja que lo compraron las entidades financieras, los bancos. Pero los bancos lo compran por los depósitos que tienen de sus depositantes, ¿verdad? Que normalmente son plazos fijos. Si no renuevan sus plazos fijos los depositantes, tampoco pueden renovarse las LELIQ por parte del sistema financiero. Claro. Y eso se complica. Entonces, no renovar plazos fijos significa buscar, como vos decís, el dólar, automáticamente. ¿Cómo me protejo frente a lo que todavía sigo pensando en un contexto inflacionario? Que va a suceder porque lamentablemente en estos meses tenemos que esperar todavía las repercusiones de todo este tipo de devaluaciones que hubo. O sea, ese es el panorama más complejo. Tratar de evitar
Hoy con este cierre de canilla que hicimos, se hizo con el dólar, de no permitir comprar, lo que están haciendo es evitar eso, ¿no? Que las LELIQ se transformen ahora nuevamente en búsqueda de dólar. Eso es lo que está haciendo hoy actualmente el gobierno nacional. Entonces, va a depender fundamentalmente hoy de dos aspectos hacia el mercado del nuevo gobierno. Por un lado, la política cambiaria, es decir, qué es lo que quiere este nuevo gobierno con el mercado cambiario. Controlarlo, ponerle banda, dejarlo libre, ¿qué quiere hacer? ¿Sí? Y por otro lado, la reestructuración de la deuda o la renegociación, el reperfilamiento, como lo queramos llamar en este momento, que va a significar un desahogo momentáneo por lo menos, o por lo menos en un plazo mediano, para que luego Argentina pueda generar recursos para poder pagar la deuda. Ahora, todo esto que usted me dice son cuestiones técnicas, absolutamente, ¿no es cierto? Tienen que estar, digamos, en un contexto político que genere confianza. Totalmente. Ahora, la foto de hoy del presidente electo con el presidente Macri, digamos, ¿es una señal importante? Absolutamente. Yo el viernes justo me comentaban compañeros de radio que cuál era mi perspectiva. La idea era que decía, el domingo debían ellos dar un gesto de acuerdo. O sea, la palabra acuerdo parece una palabra tan amplia o tan simple, ¿no? Sí. Y sin embargo es tan difícil de lograr. Cuando hablamos de acuerdo, justamente el impacto de esta imagen entre los dos significa que van camino hacia una transición, diríamos en este caso, tranquila. ¿Sí? Necesitamos llegar al 10 de diciembre para que el nuevo gobierno asuma el nuevo desafío de acá a 4 años. Entonces, esa foto implica justamente de que ambos se están poniendo de acuerdo. Me imagino que luego los equipos económicos también tendrán un trabajo continuo. No es que uno gobierne por el otro, ¿no? O sea, el actual gobierno tiene que estar hasta el 10 de diciembre, pero necesitamos tener el acuerdo y el consenso de que lo que vas a hacer a partir de ahora me permita o nos permita llegar al 10 de diciembre. Bueno, y en este contexto, ¿cómo impacta en la provincia de Jujuy, que es una situación realmente dramática también desde el punto de vista económico? Sí, Jujuy está hoy, se nota indudablemente, con complicaciones de desembolso financiero porque no está pudiendo cumplir sus obligaciones, ¿no? O sea, sabemos que de 3.500 millones de pesos que implica los salarios mensualmente, está hoy recurriendo a 1.200 millones de endeudamiento con el banco, digamos momentáneo o no, pero los recurre. Es decir, que no los tiene para cubrir el desembolso mensual de sueldos que tiene el Estado actualmente. No hablemos de los proveedores porque ustedes están viendo en el conjunto, sea pequeña o sea grande la deuda, sigue cada vez acumulándose más. No voy a dar nombre de empresas, pero estamos notando justamente que cada vez que transcurren los meses, la deuda va creciendo. Es decir, que el Estado cada vez le paga, si gastó 4, le paga 2. Quiere decir que vas sumando al stock de deuda mayor deuda, lo cual obviamente a las empresas los tiene muy preocupados porque llegamos a diciembre, ya falta muy poco, y eso puede quedar como deuda a consolidar, ¿no? De algún modo. Entonces, la verdad que, y no soportan, diríamos, no podrían soportar obviamente el efecto en sus empresas porque de ellos depende pago de sueldo, lo que usted hablaba hace un momento de la paz social. Pago de sueldo y a la par, digamos, el pago de sueldo que implica empleo para la gente, ¿no? Entonces, la verdad que se complica bastante el panorama de la provincia en el sentido de decir, hoy el mercado del crédito está cerrado, porque las tasas son altísimas, es decir, vos te endeudás y la mayor preocupación, por ejemplo, en la LELIQ son las tasas de interés. Sí, claro, se llama emisión futura eso. Es decir, yo me estoy endeudando en el futuro, estoy emitiendo. Y la peor inflación, como decían algunos, es la emisión, definitivamente. Entonces, el panorama es complejo, se requiere obviamente hoy de volverse a sentar en el lugar y tomar nota de todo el conjunto, de los números del Estado. Usted hace referencia al Estado provincial. Claro, sí. ¿Sentarse con quién, por ejemplo? Primero ellos en sus lugares, ¿no? O sea, trabajar, claro. Que es lo que se ha notado en la campaña, esto que parecería que de pronto no hay nadie que tome decisiones, ¿no? Sí. Pero yo creo que es eso, o sea, ver de qué manera, o sea, decir que no hay deuda es un absurdo porque la deuda está, ¿sí? De qué manera se va a cumplir, hay que decirle a los proveedores cómo se le va a pagar, qué va a pasar para que cada una de las FAP privadas pueda planificar también y poder ver qué panorama le queda a partir de ahora. Si qué pago sueldo, pago combustible, te hablo de transporte por momentos. ¿Usted cree que el gobernador Morales, digamos, promoviendo esta fenomenal deuda que tiene la provincia, le erró en el diagnóstico inicial, ¿no?
A nivel país se generó, fíjate que en Buenos Aires ayer lo decían, cuando también cuando Kicillof habla, quien de algún modo lo está diciendo, digamos, fue a nivel país, lo único bueno, digamos, si lo quieren resaltar así, es realmente encontraron un país desendeudado, realmente. Si fue, era deuda interna, pero la interna hemos visto que con devaluación desaparece. Y fue a nivel nacional una corriente de endeudar, digamos, a nivel nacional. Y Jujuy también estuvo en esta onda. Lo que esperamos de Jujuy es que todo ese mega endeudamiento empiece a generar los recursos que dice el gobernador que va a generar. Eso sí esperamos, porque en definitiva creemos que todo lo que sea el endeudamiento en este caso en moneda extranjera, tendría su correlato de actividad productiva. Esperamos que eso sea y suceda rápidamente. Creo que lo prometió ahora a principios de enero comenzar a generar ingresos. Usted habla de los ingresos por energía solar. Hablo, por ejemplo, solar, a la par litio también, que seguramente se comenzará a notar algún efecto. El problema específico es que vos tenés que generar con esa actividad productiva, más actividad productiva, empleadora. Si no tenemos empleo, no vamos a encontrar la solución, digamos. No es generar empleo precario del Estado, que es el que venimos viendo a través de los planes y demás, sino de empleo real. Entonces, la única forma es a través del crecimiento. Y para acompañarte en el relato de Chile, es el crecimiento con equidad. Sí. Porque es una palabra que se suelen olvidar. No es igualdad, es equidad. Aprovecho para preguntarle, porque forma parte de una interpretación que yo hice de lo que pasaba en Chile. ¿Usted no cree que la dirigencia política, empresarial en Chile se enfocó demasiado durante muchos años sobre una obsesión que es el crecimiento de Chile y se olvidó de lo que usted está diciendo, del derrame? Exactamente. ¿No? Esto puede ¿Sabes pasar? que ya hay teorías que se van modificando que no existe tal derrame, ¿no? Sino que dice que en realidad la riqueza comienza desde abajo hacia arriba. Ajá. Es una teoría que hay que tenerla en cuenta, porque cada vez se nota menos que se derrama en realidad. O sea, Chile con muy buenos indicadores, sin embargo, escuchaba el otro día el informe de uno de ellos, chileno, que decía que desde que asumió, o la democracia para ellos son de pasar de una pobreza del 30% al 62%. Duplicó. Y vos decís, creció, porque viene creciendo. Quiere decir entonces que no se ha producido tal derrame, ¿sí? Y lo que decimos nosotros, no ha habido crecimiento con equidad. Vos tenés que hacer acá distinción de dos conceptos fundamentales. Una cosa es crecimiento y otra cosa es el desarrollo. ¿Sí? Viste que escuchamos palabra hoy, desarrollo sostenible. Sí, bueno, claro. Crecimiento es decir, sí, logro obtener más producto, nuestro país está creciendo. Pero eso a nivel per cápita no significa que todos recibimos exactamente el mismo impacto de crecimiento. Sí, claro. Se le llama también ascenso social. Así es. ¿No? Entonces, ese desarrollo con equidad, que no sucede, digamos, en este caso, se notó en Chile, simplemente que, bueno, no se quiso ver, digamos. En definitiva sí lo vieron, porque decirle a la señora que salió, la esposa del presidente, a decir que había que, bueno, ceder un poco, me pareció realmente bastante duro decirlo. Una suerte de sincericidio. Claro, reconocer que definitivamente no derramaron, como dice usted. O sea, es un tema complicado. Gracias por venir. Muy amable. Ha sido muy atenta. Nos vemos. Gracias. Fernanda Kolke, con nosotros, con su visión sobre la macro y los temas económicos en la provincia de Jujuy. Chao.